Javier Alarcón, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Roberto, con muchísimo gusto. Es un honor estar aquí porque a ti te ve pura gente inteligente, pura cabeza que le gira. Así es que encantado de estar aquí en tu foro. Muchas gracias, Javier, de veras. Te lo agradezco en lo que vale. Javier, ¿qué deporte practicaste desde tu infancia y en dónde? Robert, yo fútbol siempre, realmente desde los primeros años, cuando te paras a los 2 años y te ponen un balón a darle, y de ahí hasta la fecha sigo jugando fútbol. A los 52 casi sigo jugando fútbol. Afortunadamente las rodillas, que suele ser la parte más vulnerable de la gente que juega tantos años, están bien. Y bueno, jugué en una cosa que se llamaba Cruz Azul Miguel Marín, aquí en Lomas Verdes, en el Estado de México. Hoy hay una universidad, la Universidad del Valle de México, hay unas canchas de tierra ahí, y llegar a las filiales de los diferentes equipos. Jugué en el Cristóbal Colón de Lomas Verdes, soy lasallista. Así es que pues llevo jugando mal, pero llevo jugando unos 48 años por ahí. En cierto momento, a los 16, dije quiero ser futbolista, pero en realidad no me daba el talento, era yo. Sigo siendo un buen carrilero, ida y vuelta, tengo buena condición física, pero realmente después ya no había mucho que aportar, y entonces me fueron rebasando todos mis compañeros de generación, donde estaba, por ejemplo, Roberto Medina, o donde estaba Luis Miguel Salvador, que estudiaron también en el Cristóbal Colón. Ellos son un año más grande, pero estaba yo ahí en la selección del Cristóbal Colón. Y disfruto mucho todavía, Roberto, jugar. Ahora estoy en una categoría que es de menores de 60 años, entonces ya luzco un poco más, porque pues hay gente de 57, 58, hasta 59, y pues ya entonces empiezan a notar las diferencias. Pero estamos jugando en el Club Reforma ahora, que también lo debes de conocer, unas canchas padrísimas aquí en el Estado de México. Futbolista hasta que me dé las piernas, Roberto, aunque ya es más peligroso una lesión y estarle haciendo al cuento, pero la verdad es que la pasión llama. Esas canchas del Club Reforma, bueno, hace 40 y tantos años que fue cuando yo las conocí, cuando jugaba en ellas, era lo mejor que había en la Liga Interclubes. Tú jugabas en la Interclubes también con el Cristóbal Colón, me imagino. Así es, contra el Simón Bolívar, el Instituto México, tantas escuelas del sur, el Vista Hermosa. Sí, jugué en las canchas de Lomas Verdes, del Cristóbal Colón, canchas de pasto también, muy bien acondicionadas hace muchos años, hace más de 40. Y en esas canchas bajó el helicóptero de Juan Pablo II cuando en esta visita del 79, pues me tocó, ¿no?, que este fenómeno ocurriera en la escuela, ¿no? Entonces, pues dicen que están sagradas esas canchas del Cristóbal Colón, donde también jugaron los Ordiales, por ejemplo, Jaime y Mario, y jugó también el Chori Frías, Alejandro Frías, que fue un muy buen jugador. Esa manera de generar unidad por parte de los lasallistas, de los maristas, etcétera, todas las congregaciones arrojaron buenos futbolistas en todas las plazas de la República Mexicana. No hubo el intento en tu caso de buscar jugar a otros niveles, porque ser seleccionado en Cristóbal Colón y en la Interclubes, bueno, ya implicaba un buen nivel de juego, pero nunca con aspiraciones de probar en el profesionalismo. No, Roberto, yo me di cuenta, y cuando ya va pasando el tiempo y te das cuenta que ya vas dejando la titularidad y que van llegando otros, pues es tiempo de reconocer, y mucho más ya en un nivel profesional. Aparte también como que me empezó a distraer un poco el tema de social, ¿no? Las fiestas, el dominó, las novias. Entonces la realidad es que ahí se diversificó un poco el camino. Yo tenía ya también que pensar en estudiar o no. En la preparatoria es donde me parece al principio se divide, ¿no? Ya Luis Miguel, por ejemplo, ya andaba con aquel potros que traía Ricardo Lavolpe en el último año de la secundaria, por ahí entre secundaria y preparatoria. Entonces ya los niveles se notaban, así es que no, fui muy autocrítico y no iba a llegar. Y antes de este fútbol formal, organizado, de 11 contra 11, en la calle a tus 6, 7 años, las coladeras, ¿las jugabas o no? ¿Y en qué parte de la Ciudad de México? Siempre, Robert, nos tocó ese México completamente libre. Yo he vivido prácticamente desde que nací en la zona de Satélite, Lomas Verdes Satélite.
Era la zona, digamos, aledaña a la Ciudad de México, donde iban las familias cuyos ingresos no alcanzaban para la Ciudad de México. Entonces, pues estaba completamente despoblado, no había más que valles, había cuevas y me tocaba jugar donde quisieras, enfrente de la casa, en la avenida Lomas Verdes, que difícilmente transitaban autos, ahí jugábamos. Ya sabes, llegar, comer, medianamente hacer la tarea y a jugar con los vecinos, que eran la familia, y bueno, improvisabas absolutamente las porterías con los suéteres, con el propio marco de la puerta de la entrada, ahí jugabas gol para, y ya en la noche regresabas, no había problema con la inseguridad, ni que tu mamá estuviera preocupada, no había ni teléfonos, y todo en el mismo radio, ¿no? Así es que fueron tiempos maravillosos que ya a mis hijos, por ejemplo, no les tocaron. Ahora, lo que implica un mérito tremendo es que me digas que sigues jugando. ¿Estás hablando de fútbol de 11 contra 11 en la actualidad? Sí, 11 contra 11 es la Liga Española. Por ahí, por ejemplo, mi rival es el papá de Edson Álvarez, que juega bastante bien. Y bueno, sí, seguimos jugando. Te lo piensas, pero te digo que te jala. Y además, imagínate los horarios. De pronto hay partido a las 8 de la mañana el domingo o a las 8 de la mañana el sábado. Y claro que también de pronto tienes una cena o estás ahí echándote unos jaibolitos y dices, ¿cómo voy a parar? Pues cuando suena el despertador dices, voy, porque todavía nos mueve muchísimo la pasión. En esas canchas jugó también Esteban Arce, Sí. que ya no juega, pero la verdad, Roberto, es que me siento bien, entonces... Bueno, pues, Esteban Arce, sus hermanos, los veía yo mucho en el Asturiano, una familia muy deportista, ¿no? Desde el Asturiano, de hace 40 años. sí, ¿sabes también quién juega o con quiénes de los profesionales se mantienen? Ahí juega Daniel Deque. Dani Deque es un poco más joven, que estuvo en los Tigres, en el Necaxa, Sí, sigue sí. jugando muy bien, y con él también de pronto en la categoría de menores de 45, los que tenemos más de 45 de pronto podemos llegar ahí si tiene cierto nivel, y ahí estamos, seguimos en la brega, mi Robert, y ojalá que nunca venga algo que lo impida, porque me hace tremendamente feliz poder seguir jugando al fútbol a ese nivel. Bueno, vendrán los años nada más y en algún momento lo impedirán, pero ya es mucho mérito el que sigas jugando, ¿no? A ese nivel. Siempre te has mantenido en forma, o sea, el ejercicio nunca lo has dejado. Nunca, nunca, sí. Ahora más, yo creo que de los 40 para acá, como que me di cuenta que el metabolismo se vuelve lento, entonces empiezas a acumular algunos kilitos, entonces a comer mejor, obviamente te vas dando cuenta de cómo cambia tu cuerpo, la energía es diferente, te preocupas más, ¿no? Eres mucho más consciente, a los 18, a los 20 años comes lo que sea y juegas todo el día y sabes que el cuerpo aparentemente estará ahí para siempre y dándote una gran respuesta, pero ya a los 40 empiezas a ver que aquello cambia. Y Rebeca Rubio, la recordarás, la Sí, chica claro. que es pues fisicoculturista y además le sabe mucho la nutrición, etcétera. Con ella me enganché en términos de la enseñanza y aprender un poco, ¿no? Y de ahí a comer bien y hacer ejercicio, y la verdad es que te sientes muy bien. Cuando terminas de hacer el cardio te sientes muy bien, así es que yo creo que es agregarle años de calidad a la vida, así es que no suelto el ejercicio. Bajándole a la grasa, o sea, tu porcentaje de grasa, ¿se puede saber cuál es? Yo creo que debe de estar por un 12, 13, Robert, el porcentaje de grasa. Siempre lo estoy checando, que no se vaya arriba de 20. No, hombre, pues que Y 12 o 13 es de deportista de alto rendimiento, ¿verdad? la clave está en la comida, ¿no? Dicen que aquellos que quieren hacer abdomen y que, ¿no? Que se vean los cuerpos marcados, no es tanto el ejercicio, sí lo es, pero es obviamente de lunes a viernes, por ejemplo, comer muy equilibradamente. Ya el sábado y el domingo te puedes dar el gusto que sea, tampoco está uno para sufrir y comer lo que quieras y el cuerpo reacciona, pero es padre porque es disciplina al final del día y te va dando marcos de referencia para pues despertarte a la misma hora, para no dejar de leer, no dejar de hacer ejercicio, ¿no? Son cosas que mantienen el cuerpo y la mente, pues yo creo que en equilibrio. Hace 20 años me hubieras dado esos consejos y quizá los hubiera seguido. Javier, ¿y en qué momento te surge la inquietud o cómo se va dando tu ingreso a los medios de comunicación? Fíjate, Robert, que cuando me empiezo a dar cuenta que no voy a dar el ancho como futbolista, entiendo que la pasión puede encauzarse de otra manera, porque al mismo tiempo que yo jugaba, narraba, ¿no? En mi imaginación y narraba
partiditos estos, las coladeritas con mis cuates, etcétera. Y entonces empecé a ir a los estadios con mi grabadora, se podían todavía esas grabadoras grandes de cassette, y entonces empezaba yo a ir a los estadios a narrar, pagaba mi boleto y tenía un poco que convencer por la buena o por la mala a ese policía, decirle, mira, te doy para la cerveza, pero déjame meter la grabadora y aquí me ves para poder grabar esos partidos. Y grabé N número de encuentros. Iba yo con la porra del Gordo Ordóñez, tuve mi credencial de afiliado con el Cruz Azul, iba a los partidos del Cruz Azul en el Estadio Azteca, en la época más aburrida, cuando ya al final de Nacho Treyes, ¿te acuerdas? Ya el Cruz Azul que eran verdaderamente insoportables los partidos. Era exitoso el equipo, pero era muy aburrido. Y de ahí entendí que había que buscar una posibilidad, y fue gracias a Jorge Sonia Alarcón, en paz descanse, lo conocí a mi padre, porque mi papá fue subdelegado jurídico y de gobierno de la Legación Benito Juárez, y Jorge Sonia Alarcón vivía en esa demarcación, en el DF, aquí en la Ciudad de México. Entonces se decían parientes. Mucha gente piensa que soy hijo de Sonia Alarcón, pero no, sí se conocieron mi papá y Sony, y cotorreaban diciendo pariente, porque aparentemente también hay un vínculo hacia Chihuahua, que mi padre era de Chihuahua y Sonia Alarcón también tenía familia por allá. Y le dijo mi padre un día, oye, mi hijo quiere ser comentarista, y lo que hizo Sony fue simplemente decirle a Teodoro Cano, que era el jefe de información, pero como ocurre en estos casos, Teodoro pues no me tomó la llamada, y entonces otro contacto que yo tenía es Heriberto Murrieta, que la mamá de Beto Murrieta, yo le digo tía, mi tía Carmen, y mi mamá se conocen desde la infancia, crecieron juntas, y entonces yo en comidas familiares conocí a Beto, que en ese momento pues era el joven Murrieta, hoy sigue siendo el joven Murrieta, ya con canas y un poco más recorrido, pero tipazo Beto. Y Beto en ese momento estaba en el cero con Jacobo Zabludowski. Beto me consiguió que finalmente me abriera la puerta Teodoro Cano y tuviera una cita. Pero antes yo ya había ido también a tocar la puerta a Imevisión. Y yo estuve, antes de Televisa, estuve un par de semanas en Imevisión. Ahí vi a Carlos Albert, ahí vi a los hermanos Sierra, porque uno de ellos estaba conduciendo el noticiero de la noche, Luis Fernando, me parece. Y ahí estuve 2 semanas, ya sabes, de canchanchan y de asistente y de mensajero, etcétera, pero realmente nunca me pelaron, y entonces me desesperé, y fue en Televisa que Teodoro Cano, después de mucho insistir y yo ponerme en el camellón ahí en Avenida Chapultepec y ver salir a Toño de Valdés y a Beto Murrieta, a Juan Dosal y al Perro Bermúdez, pues ahí, ¿no? Diciéndoles, yo quiero entrar, y por fin Teodoro Cano me dio una cita, y ahí empezamos de asistente del asistente del asistente. Así es que conocí todos los procesos, ¿no? Después grandes amistades como Toño de Valdés y como Juan Dosal, como Enrique Bermúdez, pues yo les serví el cafecito. O sea, ¿se acuerdan? Y me decían, a ver, Chalán, sírvenos el café, o ya sabes cómo es Juan, que Juan es tipazo pero encajoso, ¿no? A ver, ve por favor, cómprame unos cigarros, y ahí empezamos. Estoy hablándote del lejano 1987, cuando yo tenía 17 años. Ahí empecé en Televisa, y cuando me abrieron la puerta ya no me salí en 30 años. Eso te iba a preguntar, es en esa etapa más o menos a finales de los 80 cuando pasas esas 2 semanas en Imevisión, unos años antes, quizá unos 5 años antes de su transición a TV Azteca. Así es, me parece que fue por ahí de diciembre del 87, cuando estuve 2-3 semanas ahí, y luego en el verano del 88 ya entré a Televisa. Entrar es decir, entre comillas, Roberto, porque te tardas, bueno, yo me tardé 2 años que me pagaran, o sea, 2 años trabajando ya con responsabilidades, y solamente te dan tu vale para irte al Cisne, que es el comedor, un vale de 12 pesos, te daban las comidas, pero así es, como digamos que hay tanta demanda por entrar. Y sobre todo en aquella época la había mucho más, me imagino, ¿no? Sí, no estaban tan diversificados los medios, ¿no? Y había que aguantar, y al mismo tiempo yo tenía que estudiar. Entonces estaba estudiando la carrera de Derecho, porque yo no estudié comunicaciones. Estaba yo en la carrera de Derecho en la Ibero, primero en la Universidad La Salle, pero ya sabes, las faltas. Y luego me inscribí a la Ibero y también las faltas. Y donde pude avanzar más, que no me titulé, no terminé, fue en la ENEP Acatlán,
porque ahí había más concesión con el tema de las faltas. Podías presentar los exámenes y los profesores eran más conscientes, pero yo ya estaba a los 17, 18, 19 en Televisa con responsabilidades y tratando de avanzar, pero pues me toca el Mundial del 90 a los 19 y en ese momento, 20, y en ese momento pues ya fue imposible. Yo soy del 69, septiembre del 69, el Mundial es en... verano del 90, sí. Ya, no, todavía no tengo 20, ¿no? No, si tienes 20, estabas a punto de cumplir 21. Sí. Sí, 20 al Mundial y entonces pues ahí ya de 20 años a narrar mi primer Mundial en radio con Roberto Guerrero, con Fernando Andere, con Eduardo Camarena, con Juan Pablo González, que era un comentarista de Guadalajara. Digo, era porque ya no está en la actividad, pero vive. Y de ahí en adelante pues ya no había manera de deslindarme y pues hablando con mis papás, les dije, me voy a rifar aquí en el tema de la comunicación, y pues ya sabrás, oye, pero termina, no puede ser, y me quedé en el sexto semestre de la carrera de Derecho. Hasta el punto de llegar a encabezar, ¿no? Todo el proyecto de deportes en Televisa, que a partir del 96, 97. No, a partir del 2000. Yo estuve director de deportes del 2000 al 2015, 15 años. Entonces, del 88 al 2000, pues son 12 años, Roberto, de conocer pues prácticamente todos los procesos, a todas las personas, de interactuar con producción, porque al principio, tú sabes, llegas y primero tienes que estar en producción y checar las cintas y conocer cómo se edita. Me mandaron allá con un querido amigo Iván Cedillo, conocer la parte de producción, la parte editorial. En un mundo de las comunicaciones totalmente diferente, te acordarás que qué computadora ni qué computadora, el Telex y el Telefax, y llegaban los cables y ahí llegaba el resultado del Real Madrid y había que llevarlo directamente al conductor y ahí se leían los boletines, como cuando Juan Dosal leyó que ya no iba a ser Colombia quien iba a organizar el Mundial del 86, así llegó la información y a partir de ahí vino la idea esta de que México organizara, ¿no?, en relevo el Mundial del 86. Entonces conocí absolutamente pues a muchas personalidades a cuadro, pero también a grandes productores y sí me adentré un poco en el tema comercial, en el tema de producción y en el 2000 pues me dan la alternativa otra vez, ¿no? 30 para 31, ahí me dieron la alternativa y me ofrecieron y pues cómo decir que no, ¿no? Porque además tengo esta pasión por pues comprometerme y por hacer las cosas y por encabezar grupos y por tratar de dar un toque original a las cosas y en fin, y bueno, pues creo que no nos fue tan mal en esos 15 años, gracias a que es una gran empresa y a que hay magnífico talento y muchísimo valor, ¿no? La empresa te pone realmente toda a la disposición. Televisa es una empresa increíble en ese sentido, conocen muy bien las recetas, ¿no? Y cómo aportar los ingredientes para generar este interés por parte de las audiencias con los contenidos. Pero además me da la impresión de que cumpliste con el aprendizaje idóneo, o sea, primero aprender cómo se hacen las cosas desde abajo, qué implica hacerla de reportero, aunque también implicara ir por el café de algunos y todo lo que ya comentaste, cómo se edita un programa, cómo se produce la preparación del programa para después ir subiendo escalones y entender qué hacen los que están a tus órdenes, me imagino. Sí, fíjate que siempre hablar de estos temas es un poco polémico, pero obviamente que sirve estudiar la carrera de comunicaciones, periodismo, pero en este caso en particular, pues la praxis es finalmente otra historia, ¿no? Y por eso yo creo que muchos comentaristas con cierta trascendencia, en el caso tuyo, como algunos otros, pues no estudiaron comunicaciones, estudiaron otras cosas. Yo creo que vale la pena sí terminar una carrera, pues no necesariamente en este campo. Y cuando digo esto, mucha gente me critica y me cuestiona porque hay periodistas de formación muy respetables y yo no es que no recomiende estudiar periodismo. Primero recomendaría más estudiar periodismo que comunicaciones, ¿no? Pero creo que también si estudias otra cosa y te metes en estos procesos desde las tripas, claro que el aprendizaje es equivalente, ¿no? Si después puedes recuperar un poco y decir, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo, no? Y encontrar la nomenclatura, bueno, pues es perfectamente compatible decir este proceso se llama así, ¿no? Pero, por ejemplo,
pues José Ramón no estudió comunicaciones, Toño de Valdés tampoco, no se diga los de otras épocas, ¿no? Eran completamente fenómenos de la comunicación, pero empíricos, ¿no? Y aprendieron ya en la trinchera. Sí, quizá suceda también con otras actividades, pero en el caso del periodismo es muy claro, ¿no? Es mucho más la práctica que la teoría. De algo sirve reforzar esa práctica con la teoría de vida, pero en realidad te haces periodista trabajando como tal, ¿no? Creo que sí, y ahí está, ¿te acuerdas el caso de Jacobo, por ejemplo? Sí. Hablando del oficio, ¿no? Que Jacobo después se tituló y estudió la carrera de Derecho, pero ya estaba echado a andar y rodado en estas lides, ¿no? En su momento, bueno, siempre se ha hablado mucho de Javier Alarcón como un comentarista más en Televisa y después como el jefe de todo un proyecto. ¿Te costó ese cambio en cuanto al trato con los demás? O sea, ya no era somos cuates y nos llevamos muy bien, sino ahora, de cierta manera, estás a mis órdenes. Sí, no fue sencillo, tampoco fue tan complicado porque de pronto el tema de la edad, ¿no? Oye, ¿cómo alguien tan joven va a llegar a condicionar un poco mis actividades cuando yo soy ya un consagrado de esto, ¿no? Pero creo que en el camino como que se fue entendiendo el valor que yo podía agregar en términos de las ideas, porque la consolidación, la realización de las cosas, te digo que la empresa es fantástica, un equipo de producción que nos tocó increíble, conociste a Marco Abad, y bueno, toda la gente que está a cuadro y detrás de cámaras es de lo mejor que hay, entonces no fue nada complicado con Toño de Valdés, con Enrique Burak, no fue nada difícil con Anselmo Alonso. De pronto hubo algunos que no les gustó mucho el tema, ¿no? Pero me reconocían, Roberto, primero, que era de casa, ¿no? Que había cumplido con todos los procesos y que podía aportar valor. Y una vez que vieron que más o menos repartía el pastel con lo que yo entiendo que son las porciones justas, aunque nunca vas a dejar contentos a todos, aquello empezó a caminar. Y como a mí nadie me enseñó realmente a liderar grupos, ni mucho menos, ahí sí creo que, por ejemplo, te puede ayudar el IPADE o te puede ayudar una serie de conocimientos, inteligencia emocional. O sea, era yo pues un cuate de 30 años que de pronto estaba al frente de más de 100 comentaristas e interactuando y tomando decisiones que tenían que ver quizá con otros 400 en temas de producción, ¿no? Etcétera. Pero había un muy buen apoyo porque la decisión venía de Ricardo Pérez Stoifer, que al mismo tiempo tenía la anuencia de Emilio Azcárraga. Entonces, pues todos los apoyos vinieron en todos los sentidos y había que dar resultados y los empezamos a dar. Le había ido muy mal a Televisa en el 2000, nos había ido muy mal en los Juegos Olímpicos de Sydney con Televisión Azteca. Y a partir del 2002, que ya tuvimos este grupo de trabajo, porque siempre voy a hablar encabezando un grupo de trabajo, no fue mi mérito ni mucho menos, ya en el 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hasta donde yo pude estar, pues lo que se socializaba a nivel de el éxito de las empresas, nos daba a nosotros el triunfo, le daba a Televisa el triunfo. Y ahora que tengo estas conversaciones como tú con Faitelson o con Luis García o con André Marín, pues me doy cuenta que sí, en ese momento cambió un poco el tema de la percepción y tangiblemente lo que eran las medidas de la industria a favor de Televisa en los mundiales y en los Juegos Olímpicos, cosa que no ocurría antes, ¿no? Aunque creo que no había ratings, pero los protagonistas del 90 fueron todo un acontecimiento, Barcelona 92, el Mundial del 94, en Francia 98 creo que ya se empezó a medir y era José Ramón, pues contigo, con Rafa Puente, con Valdano, con este grupo, ¿no? Que después hizo los protagonistas tanto a mediodía como en la noche, una camada extraordinaria, un semillero fantástico, y luego ya del 2000 en adelante pues nos fue yendo bien, ¿no? Eso es lo que se decía. Entonces como que se refrendó la confianza, ¿no? Ganaste uno, pues entonces síguete, y nos dieron margen de maniobra pues para contratar gente y para tomar decisiones cada vez más amplias, ¿no? Cuando llegas tú a Televisa, ¿es la mera época o todavía duraba esa larga época en la que se cuestionaba que Televisa, bueno, manejaba por completo y a placer al fútbol, que la América tenía que ganar porque si no podía pasar algo malo, que había que hablar bien de la América, etcétera, ¿no? Y me da la impresión de que tú al quedar al frente del proyecto es parte de ese intento de renovación, bueno, una renovación que se dio en cierta forma
forzada por la transición de padre a hijo antes de lo que estaba previsto, y el afán de ir limpiando esa imagen, ¿no? Porque se dio a nivel noticias y se dio también a nivel de los deportes. ¿Tú sí sentiste ese cambio o no? Sí, sí, fue parte de lo que realmente, digamos, puse como argumentos en la mesa para, no para condicionar tomar la posición la iba a tomar, pero sí pudimos platicar con Emilio Azcárraga, con Bernardo Gómez, que Bernardo es muy sensible a este tema, con Pepe Bastón, con Ricardo Perestoifer, de esta necesidad muy clara de recuperar parte de la credibilidad y ser muy, muy honestos en el tema de separar el interés económico que tiene Televisa, válido y legítimo, sobre el manejo del fútbol, pero la línea editorial simplemente tenía que cambiar porque la gente ya no creía, porque la gente ya no tenía confianza en lo que estaba pasando, en lo que estaba escuchando, y creo que en ese sentido, pues tomó ventaja en la línea editorial Imevisión y luego Televisión Azteca con José Ramón y con su grupo. Y lo entendieron, lo entendieron. Después la gente, son inercias muy fuertes en el tiempo y la gente no lo termina de reconocer, pero creo que se hicieron muy buenos ejercicios que tuvieron que ver con integrar a comentaristas como tú, con una línea impecable, ¿no? En términos de objetividad, en términos de no negociar absolutamente nada de los criterios, ¿no? A la hora de emitir una opinión. Y creo que se sintió, creo que se notó. No es sencillo porque estaban acostumbrados a que pronto creyeran que eso no permeaba, que la gente no lo captaba, y era más que claro. Creo que logramos algunas cosas interesantes. Es un mito esto de que te digan, cuando menos lo que yo estuve, que te digan que tienes que hablar bien del América. Sí es cierto que a Emilio Azcárraga le inquieta mucho el América, que a veces quizá no se puede resistir, pero lo terminó entendiendo, ¿no? Porque era una lógica de decir, bueno, este es mi canal, este es mi equipo, aquí nadie va a hablar mal de mi equipo. No se trataba de hablar mal, se trataba de hablar la verdad, lo que era la realidad, ¿no? Y luego mucha gente afuera te decía, es que le pegan de más a la América porque quieren demostrar que efectivamente están neutrales y tienen esta libertad. Creo que se consiguió, creo que fue parte de lo que cambió. Creo que cambió también la línea editorial de noticias, no sé por cuánto tiempo, pero creo que se hizo un buen ejercicio en ese momento de purificación editorial de Televisa en todos los sentidos. Y es la suerte, Roberto, de que haya coincidido yo y este grupo de trabajo con esos tiempos, ¿no? Porque sí, creo que la gente, algunos sí captaron, digamos, ese viento nuevo, fresco, ¿no? Bueno, y tú sales de Televisa, Javier, cuando está recién llegado, creo, John de Luisa, ¿no? A la posición que antes tenía Perestoifer. ¿Saliste en buenos términos de Televisa? Sí, salí, Roberto. Yo no me encontré nunca con John de Luisa y no era un tema personal. Yo pensé que a la salida de Ricardo Perestoifer era el vicepresidente. Cuando Ricardo se va a ventas, ¿no? Yo dije, bueno, puede ser que me toque la oportunidad de crecer, ¿no? Después de este proceso de 15 años, puede ser que yo tenga este crecimiento. No ocurrió, que desde luego es muy respetable. Tampoco era que yo dijera, me toca porque me toca, ¿no? La empresa tiene muchas maneras de argumentar una decisión así, de reflexionarla, tendrán sus razones. Entonces llegó John de Luisa, pero me ofrecieron obviamente seguir como director, ¿no? Porque las cosas iban bien, pero los estilos no empataron en lo absoluto. Y yo sentí que tenía que dar un giro en mi vida. Sentí que el ciclo se había terminado, que ya no tenía mucho más que aportar allí, porque lo que me dijo John de Luisa es, tú ya no vas a decidir lo que decidías. Entonces, pues era justamente, nos había costado tanto trabajo a este gran grupo de trabajo, conquistar, digamos, esta independencia editorial, como para que de pronto llega el expresidente de la América y te dice, tú ya no vas a tomar ninguna decisiones. Entonces era como un contrasentido. Yo pedí mi salida, hablé con Emilio Azcárraga, hablé con Pepe Bastón, me dieron una salida impecable en términos legales, sigo teniendo comunicación con ellos, apostamos a veces el América Cruz Azul, mensaje de Navidad, de Año Nuevo, y bueno, lamentablemente después vino esta confusión terrible por parte de la revista, que mucha gente de pronto
acogió como real. Después ya en el canal está la aclaración, pero en imagen ahora estoy muy contento. Ellos me invitó Legario Vázquez Aldir a trabajar, a empezar este nuevo proyecto, este nuevo canal en la televisión abierta, y pues mira, ya casi 5 años, ¿no? Y en realidad yo siempre agradecido con Emilio, con Televisa, y obviamente ahora con mi nueva casa, con mi nueva empresa, que también es completamente distinto, pero también es igual de enriquecedor y de divertido y de apasionante estar en un grupo mucho más compacto, mucho más pequeño, en un canal que va creciendo a buenos pasos. Pero en realidad no fue personal con John, o sea, John quizá al final terminó un poco molesto porque yo decidí irme, ¿no? Y no sé si él creía que yo tenía necesariamente que quedarme ahí. Después John salió y bueno, Televisa es demasiado grande, demasiado importante, tiene gente tan valiosa que siempre hay manera de que las cosas resulten exitosas, ¿no? Ahora, al pensar en Televisa, entre otras cosas, por supuesto, piensas en el América particularmente, pero también piensas en el fútbol mexicano en general. O sea, no se entiende la evolución del fútbol mexicano como espectáculo, la forma en la que se ha metido en el gusto del público sin la televisión y particularmente en su momento sin Televisa. Sí es así, o sea, tú sentiste esa injerencia, bueno, esa especie de matrimonio con sus virtudes y sus defectos, el fútbol que creció en la medida en que Televisa lo impulsaba, porque a Televisa también le convenía impulsarlo. Sí, bueno, no sentí necesariamente que la llegada de John iba, digamos, a contraponer, ¿no? Con este espíritu de la línea, ¿no? Pero podía ser. Yo creo que con el paso del tiempo, Roberto, y con la llegada de las plataformas digitales, Televisa se volvió mucho, quiero decir, el equipo de fútbol, obviamente la selección mexicana, pero el América se volvió un productazo, ¿no? De los productos consentidos, porque ahora con el tema del streaming tú puedes ver la serie que quieras a la hora que quieras, pero el deporte es diferente, el deporte no sabe igual si lo ves diferido. Entonces se volvió un producto competitivo insustituible para Televisa. Entonces, por eso ahora la rebatinga por los derechos de los equipos más importantes, por eso el tema de los derechos de la selección mexicana de fútbol, porque dejó de tener este peso de las grandes corporaciones televisivas en el mundo, que tú pones la novela a las 9 de la noche y la gente ya no está atada a eso. Antes, ¿qué veías? Nada más podías ver eso, ¿no? Y había 2 canales y luego 4 y luego 7. Hoy hay un mundo de posibilidades en el entretenimiento digital, de manera que sí, yo creo que Televisa ha puesto énfasis en tener derechos de cualquier evento deportivo que sea importante, ¿no? Y estamos hablando que de pronto tienen derechos a 4 o 5 mundiales de fútbol y ahora extienden los contratos de los equipos por mucho más tiempo. Las noticias en vivo y el deporte se volvió esencial, se volvieron los reyes en estos tiempos de la demanda a la hora que el consumidor quiere consumir. Sí, pero el deporte, bueno, cuando hablas del deporte, el 80% del interés está puesto en el fútbol. ¿Qué tiene el fútbol, Javier? ¿Cuál es el encanto de este juego? ¿Cuáles son sus ingredientes para provocar todo esto? Mira, yo creo que de entrada, Roberto, es lo simple que puede resultar si no te metes en las particularidades del reglamento. O sea, creo que esto de 11 contra 11, las 2 señalizaciones donde hay que lograr el objetivo y el que más o menos de manera empírica casi todo el mundo lo puede practicar, creo que le dan una universalidad, ¿no? Le dan una penetración muy grande. O sea, se puede sentar cualquiera a ver un partido de fútbol y pronto entiende el propósito. Métete a ver un partido de cricket o de rugby y no vas a saber ni en años, a menos que te expliquen bien qué está pasando ahí, ¿no? El mismo béisbol no es sencillo. Creo que el fútbol es tan elemental en ese sentido como una carrera, ¿no? En pista o una carrera en la natación. Sabes que van a salir 6, intuyes que el primero que llegue es el vencedor. Yo creo que ese es un factor. Después, pues hombre, hay algo que no se puede explicar, sobre todo para rucos como tu servidor, que seguimos empeñados en arriesgar el físico a los 52 años, puede sonar a viejo payaso, la verdad. O sea, ya no es lo normal, pues, porque pues ya estás más expuesto a una lesión. O sea,
Ya a mi edad, un hueso, Roberto, pues es diferente que a los 18, ¿no? La manera de soldar es diferente. Entonces, pero bueno, creo que tiene una pasión, tiene un encanto para los que jugamos y seguimos jugando esto que no tiene explicación. En el caso tuyo, quizá de los profesionales, es tal nivel de intensidad y fue una vocación de vida que quizá es más fácil cerrarlo, ¿no? No sé, desde luego no se preparan los profesionales para cerrar los ciclos, pero yo sí veo que muchos futbolistas de pronto terminan su carrera y ya no hacen ejercicio, ya no corren, ya incluso no se preocupan tanto por esa parte de esos años que tuvieron que apretar muchísimo todo el tema físico para estar aptos para jugar al fútbol. Y después ya es un tema de fidelidades y de sentirte representado, ¿no? Así empieza, no sé si viste la serie esta, 6 capítulos maravillosos, la serie británica que habla de las reglas del fútbol. Está en Netflix y se la recomiendo muchísimo. No sé si la viste, Roberto, o no. ¿Cuál? ¿Cómo se llama, Pablo? Bueno, ahora te doy el nombre, pero son 6 capítulos de cómo empieza el fútbol, cómo lo empiezan a reglamentar en la Gran Bretaña. Entonces, vaya, a lo que quiero llegar y explicar es cómo se sienten los pueblos, ¿no? En este caso, pues ya las ciudades y luego sectores de la ciudad representados, ¿no? Defendidos por esos intereses de ese equipo. Y bueno, luego te puedes volver un poco loco o puedes tener una pasión moderada o ser un enfermo de esto. En mi caso, pues a mí me atrapó ese Cruz Azul, tú sabes, de los 70, cuando llegaron a la capital a quitarle un pedazo de afición, de pasión a la América. Pues ahí te enganchas y ahora ya no puedes explicar por qué le sigues yendo al Cruz Azul pese a tanto palo, pero no vas a cambiar, ¿no? Y claro, cada quien, o sea, pierde el Cruz Azul y a mí me enoja 15 minutos y ya luego estoy en donde sea, donde tengo que estar. Y también cuando gana me da gusto, pero no me va la vida, ¿no? Ya después los enfermitos estos que son capaces de hacer todo por sus equipos, creo que ahí sí ya la medida se desborda, ¿no? Pero creo que tiene eso, tiene el fútbol esto, es universal, es muy fácil de entenderlo, mueve muchas cosas, ¿no? Mueve sentimientos, trabajar en equipo, la realización, como en todos los deportes, ¿no? La realización a través de las ideas y de practicar movimientos, llegar al objetivo, pues son satisfacciones muy padres, ¿no? Sí, eso que mencionas te sientes representado por esos 11 jugadores, ¿no? Algo de lo que dice Juan Villoro en los 11 de la tribu, ¿no? Esos 11 me representan, en algo me identifico con ellos y eso pues no se cambia, ¿no? Idóneamente, como es en tu caso, o idealmente sin fanatizarse. No sé si sufrías más en otra época con el Cruz Azul, porque por un lado estabas más chavo, a lo mejor canalizabas de distinta forma tus ímpetus, y por otro lado era un Cruz Azul que perdía poco, entonces te podía doler más una derrota. Me imagino que el Cruz Azulino de los últimos 20 años pues ha tenido que irse acostumbrando a los fracasos y a digerirlos de otra forma. Sí, nos hemos hecho de la piel muy gruesa, pero sí, claro, a mí me tocó el Cruz Azul que ganaba. Entonces, y quizá porque eres más chavo y más inmaduro, si eras más aprensivo, ¿no? Si te ponías un poco más loco con las victorias y con las derrotas. Ya cuando vas aprendiendo qué es lo importante de la vida, pues vas olvidándote un poco de eso. Claro, ahora yo me siento un poco culpable porque les metí esta pasión a mis 2 hijos que tienen 23 y casi 21 y pues no han visto al Cruz Azul campeón. Entonces, sí, en ese momento digo, bueno, ¿para qué compras estos boletos de vida, no? Sí, tendrías que mostrarle los videos de Marín, Quintano, Alberto Gómez, el Calimán Guzmán y compañía para que ellos entendieran por qué decidiste irle al Cruz Azul, ¿no? Sí, les explico, nada más que, pues, imagínate, ¿no? Una cosa es que esté en el libro y otra cosa es que los lleves a tantas finales y semifinales y tanta decepción. Pues yo les digo, oye, mira, fíjate aquí, o sea, mediados de los 80s, o sea, principios de los 80s, pues tiene más títulos el Cruz Azul que el América, ¿no? Ellos ven muy lejano los 80s, pero pues nosotros los que hoy tenemos 50s y además agarramos la pasión por el Cruz Azul por nuestros papás, pues vivimos una época de mucha gloria, de mucho lustre, ¿no? Y no había escuchado esto que mencionaste hace rato, que te parecía medio aburrido. Es que ese Cruz Azul de los 70 que ganó todo, yo nunca lo vi aburrido, porque estás hablando de ese Cruz Azul de Marín, Quintano, Fernando Bustos, Cesario Victorino,
No, ese es fantástico. No, incluso ¿Cuál te aburrió después de ese? la última época de Nacho Treyes. No la primera época de Nacho, ni lo de Raúl Cárdenas, obviamente. No, Sí. ya al final, estoy hablando de 84, 83, ya, Sí. no, O sea, ya después también de esa otra gran generación de Cruz Azul, del Wendy Mendizábal, sí. eh, De Jarazaguer, Miguel de Ángel Rafael Cornero, Toribio. Miguel Ángel Cornero, claro. Sí. Después, cuando se agotó esa segunda gran generación del Cruz Azul. Exacto. No, hubo una época al final ya de Nacho Treyes que era un Cruz Azul en el Estadio Azteca insufrible. ¿Te acuerdas que todavía después juntan en el mismo equipo a Romano, al Chepo, a Hermosillo, a Poblete? Gasta un montón Cruz Azul. ¿Te acuerdas de esa época? Más o menos en ese intermedio, Sí. entre en los 90, cuando ya llega Luis Fernando, que pierde la final con Necaxa y el título del 97, hay un impasse ahí de mucha inversión, pero aburridísimo. Ahora hablas del título de liga más reciente, imagínate, hace 23 años. ¿Cómo viviste esa final de Cruz Azul en León con el penal inolvidable de Hermosillo? Fíjate que fuimos Raúl Sarmiento, Tito Echeverri, que es de León, como sabes, César Martínez y un primo mío que se llama Mauricio de Champs, y fuimos a un palco que nos hizo favor Tito de conseguirnos unos boletos. Fuimos como espectadores porque la final la tenían ustedes en Imevisión, ¿no? Y bueno, fuimos, pues obviamente con mucha discreción, ¿no? Sarmiento le va a la América, iba a ver la final, iba a ver fútbol nada más. César Martínez y yo sí le vamos a Cruz Azul, y mi primo Mauricio le vamos al Cruz Azul. Y Tito pues empezó muy, muy cordial y muy correcto con nosotros, pero en cuanto vino la marcación esa del penal, pues Tito empezó a gritar y ya se había puesto un poco malo Tito. Pero ¿a poco decía que no era penal? Sí, desde la tribuna decía que no, y luego no, que cómo, y ya sabes. Pues nada más metió el gol Hermosillo y Tito nos dijo, váyanse. Y salimos, pero no vimos ni el festejo ni nada. Salimos, pero corriendo al estacionamiento. Y en el estacionamiento sí nos alcanzaron a reconocer algunos que iban saliendo. Claro. Y de inmediato, en lugar de cualquier otra cosa, era sacar la frustración, ¿no? Sí. Nos empezaron a gritar y a decir, vos agarra el coche y vámonos. Salimos pitando de León, porque la gente estaba muy enojada. Acuérdate luego lo que le pasó a Arturo Bricio en el vestidor y a ustedes mismos, no creo que no los dejaban salir. La gente la tomó con el planeta Tierra. Del palco de transmisión, nosotros en aquella época tuvimos que esperarnos 3 horas para poder salir ya sin gente y debidamente custodiados. De Arturo Bricio creo que nunca se supo por dónde y cuándo salió, ¿no? Era imposible. Nunca he vivido en otro estadio un ambiente tan hostil como el que se vivió en aquella final con la afición leonesa después de la derrota. No, yo tampoco. Quizás sabes dónde también la gente era muy, muy brava, muy intensa, en Irapuato. Con los partidos del Irapuato también que llegamos a transmitir, cuando iba el América era muy, muy fuerte la animadversión, por el tema Televisa también y por el tema América, pero aquí, pues hombre, yo iba de civil, pero claro, sabían que él iba al Cruz Azul, entonces había que desquitarse con alguien, y sí, insultos, ¿no? Y vete de aquí, ¿qué haces aquí? Ya sabes, ve con tu mamá y no, inexplicable, pero bueno, estas son las cosas que lamentablemente rebasan los niveles de racionalidad para disfrutar el fútbol, ¿no? No, que ese ambiente bravo se da en todos lados, para nada es más agresiva la afición leonesa que la regiomontana o la de Irapuato que tú mencionas, o algunos capitalinos, incluso tapatíos, eso se da en todos lados. Quizá aquel León había tenido tan buena campaña, había sido creo que el líder general, por eso se cierra jugando en su cancha, estaba tan ilusionado que le cuesta asimilar esa derrota y la forma en la que se da, ¿no? En tiempo después, con el gol de oro, si mal no recuerdo, ¿no? Creo que se ejecuta el penal y ahí se acaba el partido con Hermosillo ensangrentado. Fíjate que además, Roberto, yo me acuerdo, recuerdo ese partido y no lo volví a ver, no lo he vuelto a ver, pero según yo, jugó mejor el León. Según yo, el León en el trámite... Bueno, ganó ese partido el León. Sí. Empataron el global, sí. Pero vaya, creo que lo pudo haber definido
en los 90 minutos, ¿no? Independientemente, o sea, no había un Cruz Azul dominante, pues, en ese partido, pero bueno, así es esto, ¿no? Sí, inolvidable. Estamos hablando de hace ya 23 años, increíblemente. Javier, ¿a dónde vislumbras que vaya el fútbol mexicano después de la pandemia, cuando más o menos se vuelva a cierta normalidad? Y la televisión también, particularmente la televisión con respecto al fútbol. Mira, creo que cada vez, desgraciadamente para los futbolistas, cada vez vamos a tener, ya tenemos, Roberto, toda la semana está llena de partidos. A mí me parece que hay una sobreexposición del producto, pero claro, la televisión sigue generando ingresos, la audiencia está ahí y los jugadores en un momento dado levantaron la voz, pero también les levantaron los sueldos y a diferencia de lo que pasa en las ligas de Estados Unidos, no se quejan, siguen jugando. Creo que en ese sentido hay una muy buena estrategia, ¿no? Integral de parte de la FIFA y las confederaciones, los propios anunciantes de decir más producto porque hay necesidad de que se comercialice ese producto, hay audiencia y que a los jugadores les vaya mejor. Y los jugadores están siendo sobretrabajados, Roberto, y yo creo que las carreras se van a empezar a cortar porque están jugando no solamente como siempre en Europa 2 partidos a la semana, sino a veces hasta 3 y se inventan torneos. Entonces creo que vienen tiempos todavía de mayor exposición en términos de las audiencias para el fútbol. Creo que siempre lo he dicho, lo que pasa es que estas cosas luego suenan un poco descabelladas, Roberto, pero yo creo que hacen falta 3 tiempos. 3 tiempos para el fútbol, para que la comercialización pueda estar no solamente al medio tiempo. De media hora, 3 tiempos de media hora. Puede ser 3 tiempos de media hora, sí, y meterle, obviamente, más comercialización a ese segundo tiempo. Hay cosas que no entiendo, que me parecen tan elementales, ¿no? Por ejemplo, ahora que pusieron mano en ataque, sí, es mano. Invalida. ¿Cómo por qué? Tendría que ser al revés, mano en defensa es mano. Si estás buscando goles, si estás buscando que el espectáculo, no sé a quién se le ocurrió decir, mano en ataque es mano, pero mano en defensa, vamos a hacernos bolas y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Es una cosa de locos. Otro tema que me parece increíble, o sea, orden de la FIFA. El tiempo que se pierda es un tiempo que tú ves en pantalla sistematizado. Entonces, son 7 minutos, o son 10 minutos, o son 15 minutos, sí, me lo repones tal cual. Una vez que sale... El básquetbol o el americano, algo que tú has hecho mucho acá en imagen, ¿verdad? El cronometrar, es decir, tiempo efectivo de juego, tal. Si de veras se jugara media hora en cada tiempo de los 45, nunca llega media hora en el fútbol mexicano. Los europeos se acercan un poco a esa media hora. Aquí se juega, no sé, tú tendrás el promedio, pero debe andar por los 26, 27 minutos. Ponlo en media hora, tiempo efectivo de juego, con lo que además promueves el juego limpio, porque ya no tendrá tanto sentido el fingir faltas y revolcarte, porque ahí el cronómetro simplemente está parado. Totalmente. O sea, creo que hay muchas cosas que tienen que evolucionar y a veces tienen que ser más atrevidos, ¿no? Como que le dan vuelta a 1000 análisis y 10 años para tomar una decisión que después no está lo suficientemente para mí soportada en términos de darle al televidente esta necesidad de consumir el producto. Se nos está cayendo en México, Roberto, ¿eh? O sea, el otro día yo veía, la gente no me entendió el comentario, pero yo decía, los partidos de finales de conferencia de la NFL tuvieron solamente un punto menos que un partido del Toluca en temporada regular. Sí. Y la gente me decía, como si conocieran los datos, ¿no? Diciendo, pero claro, si son finales de conferencia, no, eso no existía. No. O sea, que esté un punto arriba el fútbol americano, aunque sea final de conferencia, sin tomar en cuenta la televisión cerrada sobre un partido del Toluca, ya sé que era un partido X, eso no ocurría. La gente está cambiando sus hábitos y la gente está prefiriendo ver el fútbol internacional y está prefiriendo ver la NFL porque el nivel de satisfacción que encuentras ahí, de intensidad, de arrojo, tú quieres zafarte de este planeta y ahora más en tiempos de pandemia para distraerte y que te llenen con el espectáculo que se presenta. Hoy la piensa, Roberto, para invertir 2 horas, nosotros lo tenemos que hacer, pero tú le dices a la gente, vamos a chutarnos cualquier combinación que no implique algún atractivo extra. Por ejemplo, bendito Dios que existe Guiñac, hay que ver a Guiñac. Y hay que ver quizá uno que otro equipo que dices, aquí voy a encontrar algo diferente.
Pero ahora con la contracción económica, qué bueno que como de manera coyuntural se le dé más oportunidad a los chavos, ¿no? Yo creo que eso forzosamente está siendo bueno, será bueno. Pero hay algo más con el tema de anular el descenso y el ascenso. Tenemos equipos que están simplemente flotando, que están pensando en comprar y vender. Yo no sé si les van a cobrar, creo que no les van a cobrar. Luego esto de los 12, realmente se meten el pie solitos, o sea, creo que los peores enemigos del fútbol mexicano están ahí adentro, en esa mesa, decidiendo cosas, y puede ser que uno lo diga muy ligeramente o no a la distancia, porque no es nuestro dinero, pero a veces creo que vamos para atrás, o cuando menos esto está anclado. Yo no veo una evolución y no veo que deje de ser el quinto partido el gran sueño del fútbol mexicano, cuando tendría que ser mucho más integral, ¿no? Lo que estemos buscando. Ahora inventan esto de jugar con los equipos de Estados Unidos. Pues sí, un torneo vale la pena, pero cruzar ligas ni nos van a dejar, hombre. Nada más es como un tema distractor en el momento. Creo que el fútbol mexicano está detenido, no avanza evidentemente, no progresa a la velocidad de la inversión, del tamaño de la inversión, del tamaño de la pasión, del tamaño de la infraestructura, de la población. El negocio del fútbol mexicano podría dar mucho más en el tiempo si atendieran ciertas cosas que no son las de corto plazo ni las urgentes, ¿no? Ahora, si no se recupera, se revitaliza el negocio del fútbol, eso también afectará al negocio de la televisión dentro del fútbol. O sea, las televisoras ya se están viendo impactadas también en ese sentido. O sea, la parte que ganan del fútbol, ¿están dejando de ganarla? Fíjate que no lo sé, no lo creo, menos ahora porque la gente está más amarrada a la televisión este último año y seguramente va a ser año y medio. No creo que los anunciantes hayan dejado de entrarle al fútbol, pero sí creo que se la piensan, se la van a pensar más y están diversificando, sobre todo en el tema de redes sociales. Y te digo, ellos mismos tienen analistas y tienen departamentos completos midiendo un poco cuál es la expectativa de la gente, qué tan ansioso estás por consumir el fútbol mexicano, y creo que ahí también ellos podrían hacer recomendaciones muy puntuales, ¿no? La experiencia, Roberto, de ir al estadio en México es tristísima. Cuando vuelva la gente, si tú eres una chica de 8 o 9 años y tu papá y tu hermano son enfermos del fútbol, ¿qué te estoy dando? ¿Cómo te voy a conquistar? ¿Qué hago diferente en el estadio? Además de que te preocupes o que te vaya a caer un vaso de cerveza en el mejor de los casos, o que te empujen o que te golpeen, como niña a los 8 años, ¿no? O como niño que no le gusta el fútbol, ¿qué experiencia me das en el estadio? Como ocurre en la NBA, que estás bobeando con la pantalla, se te van algunas jugadas porque es padrísimo todo el ambiente que se genera para darle el servicio a la clientela. Se están olvidando del cliente, el consumidor es el cliente, y es increíble. Hagan lo que hagan, ahí hay una masa que no se va a mover, pero algunos ya piensan de manera distinta y tienen mucho más oferta para cambiar sus hábitos de consumo de diversión a través de los medios electrónicos. Javier, ¿en qué puede parecerse lo que tú haces como destacado, reconocido comentarista deportivo, como líder de opinión, con lo que hace un futbolista también de altos vuelos? ¿Qué cosas comparten? O, por ejemplo, ¿qué cosas has aprendido en el fútbol, en la práctica del fútbol, que hayas después aplicado en tu tarea como periodista? Bueno, que no puedes hacerlo solo tú todo, ¿no? Que las individualidades son muy importantes, que suelen ser las más apreciadas, sobre todo los que hacen los goles, ¿no? Tienes jugadores claves, jugadores fundamentalmente indispensables, ¿no? Que te aportan mucho más que el resto, pero la suma de todos es la que finalmente logra generar armonía y rachas, ¿no? Consistencia en un equipo de fútbol que está unido, un equipo de fútbol que tiene claras sus responsabilidades, sus libertades de parte del líder, ¿no? En este caso el entrenador, que puede ser un poco el símil de una dirección de deportes, hace que las cosas pasen de manera más profunda y de manera más consistente, ¿no? Un sistema de juego que domine un equipo de fútbol va a hacer que las imperfecciones, ¿no? No aparezcan tanto. Y creo que de pronto puede ser que si juegas para un solo jugador que sea muy bueno o que marca diferencia,
caigas en esa tentación y luego cuando no esté tengas un desbalance brutal en ese estilo de juego. Así es que creo que lo más importante es, no siempre, Roberto, vas a dejar a la gente contenta. ¿Cómo repartir el balón lo más justo posible? Los que están en la banca siempre estarán inconformes, los que no están a cuadro siempre estarán inconformes, ¿no? Los que narran todas las semanas, los que son titulares y además lo hacen muy bien, pues no tienen ningún problema y difícilmente voltean a ver al que esté en la banca como para realmente hacerse solidarios, ¿no? Como que cada quien juega su propio partido. Entonces, pues el encanto está en estar revisando tu banca para que también estén listos cuando hay alguna ausencia, ¿no? Y hay gente que en el micrófono y en la cancha de pronto aprovecha una oportunidad y no la suelta jamás, como el otro día me platicaba de manera muy divertida Beto Coyote, ¿no? Que de pronto él llega a los 23 años ya, o sea, ya llega tarde cuando Vucetich lo elige y gracias a que de pronto tiene un muy mal momento Tita, pues ahí aparece, fíjate nomás por quién llega Tita, en lugar de Tita juega ese partido y ya se vuelve indispensable. Obviamente regresa Tita, pero ya no sale Coyote de la alineación. Entonces yo creo que hay que estar viendo desde luego lo que pasa adentro, pero también cómo vas a sustituir de pronto a esos jugadores y cómo los vas a tener motivados y cómo van a estar preparándose, ¿no? Sí, como lo hace un técnico, me imagino también te preocupabas por establecer la debida competencia. O sea, esto es el que lo haga mejor va a tener los mejores espacios, ¿no? Claro, de acuerdo a tu propia percepción. Sí, claro, que a veces de pronto cierto jugador, ¿no? Puede ser que te guste el Perro Bermúdez y lo ponga siempre y haya gente que de pronto dice el Perro Bermúdez no me rinde, ¿no? Entonces también hay futbolistas en los que ciertos técnicos se afanan, ¿no? Y de pronto dices, ¿cómo puede ser que siga colocando a este? Pero le da algo que seguramente no entendemos o provoquen los demás seguramente reacciones favorables, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto jugadores que dices, bueno, ¿cómo este tan rígido, con tan poco talento aparece? Y rinden y transmiten cosas que solamente el entrenador de pronto puede sentir. Por ejemplo, puede entender, ¿no? Tú llevabas a Mario Castillejos en paz descanse a un grupo y sabías que articulaba, ¿no? Entonces hay estos jugadores que no solamente dentro del partido, narrando, dentro de la cancha, responden, sino que te generan esta empatía, estos vínculos. Entonces hay que estar también atentos de esos grandes contribuidores de buen ambiente en los grupos, ¿no? Gran personaje, inolvidable, Mario Castillejos. Coincido contigo, Javier, aunque por otro lado creo que en ese sentido la competencia del fútbol es más limpia, más transparente. En televisión tú dices, bueno, me gusta o no me gusta, pongo a creo que lo hace mejor, pero hay otros ingredientes que determinan quién prospera y quién no, empezando por el factor rating, ¿no? Que ahí no es tanto, no es que esté a la vista de todos quién lo hace mejor, sino qué piensa la gente y qué me dio rating y qué no. Y sabemos, bueno, y lo sabes tú mejor que yo, que no siempre da más rating la mayor calidad. Sí, es complicado. Qué buena reflexión, sí. Es diferente porque además creo que hay más dosis de ego, ¿no? Porque como bien dices, te puede gustar el estilo de Francisco Javier González o te puede gustar el estilo de Cristian Martinoli, ¿no? Y ya tienes que desprenderte de tu propia apreciación personal, ¿no? Sí. A mí me gusta Cristian, pero defiendo un poco más el estilo de Francisco Javier. Sin embargo, en este momento a la industria le podría parecer su estilo y el mío un tanto cuanto aburrido. Entonces tienes que jugar ahí un poco no es solamente tu gusto y en la cancha. No, lo pues que le gusta a la gente, por supuesto, tiene un valor que tienes que claro. Dárselo, sí. Y normalmente en la cancha de fútbol, pues los jugadores terminan casi siempre por responder, ¿no? Responder con cosas mucho más tangibles. Pero sí, es complicado. Qué buena analogía. No creas, no todo el mundo quedó contento. Incluso fueron 15 años, entonces había rachas de unos contentos, otros no tanto. Pero en fin, al final tienes que tomar decisiones y la gente no entiende que no es personal. Porque ese es el problema. Si de pronto como entrenador en un equipo dices, este me respondió, no está haciendo lo que yo digo, así los marcan. Y de pronto tú tienes que
quitarte eso. O sea, esto no es personal, te puede caer bien, te puede caer mal, pero tienes que responder por lo que te están encargando, que no tiene que ver con tus gustos, ¿no? Claro, lo que pretendes es ofrecer el mejor producto posible. Javier Alarcón, te lo agradezco de veras, ¿eh? Qué gusto haber platicado otra vez contigo. Querido Roberto, como siempre, cuando quieras, sabes que te respeto mucho, que te admiro, que tienes mi amistad. Nos hemos encontrado ahí en el camino con muy buenas charlas. Fueron años muy padres cuando estuvimos en Televisa. Y bueno, pues ojalá que pronto nos vuelvan a unir un par de whiskies y una buena carne en algún lugar. Encantado. Igualmente te lo agradezco, Javier. Ya sabes que el sentimiento es recíproco y te mando un abrazo. Igualmente, Roberto, que estés muy bien.